una mañana fría especial para dar clase. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos prendiendo las cámaras y vamos a empezar en menos de un minuto. Mil perdones por el retraso. Tengo exactamente 7 minutos de retraso. Mil perdones, algún pequeño problemita que hubo que solucionar. Así que muy bien, veo que algunos están desayunando. Parece genial. Un buen café a la mañana, un buen mate, eso está bien, así me gusta. Perfecto, prendemos las cámaras. Recuerden, todas las cámaras deben estar prendidas. Lamentablemente necesitamos las cámaras prendidas. Y ya vamos a empezar en menos de un minuto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Todavía hoy estamos con una clase mixta, tanto de medicina como de kinesiología. Probablemente sea la última, por lo menos por este mes. Así que vamos prendiendo las cámaras, chicos. Tengo muchas cámaras apagadas, tengo casi 100 cámaras apagadas. Así que tienen que prenderlas para que podamos empezar, ¿sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estamos? Buen día, Ángel, buen día, chicos. Buenos días, buenos días. Cámaras prendidas, por favor. Chicos, recuerden que nosotros necesitamos que ustedes tengan las cámaras prendidas porque tenemos que confirmar su asistencia. Para nosotros es importante que ustedes estén. También es muy importante que estén atentos a la clase. Por ahí, si la cámara está apagada, uno se tienta, a veces se tienta, y no sé, se echa un sueñito, o se va un ratito por ahí, o se pone a hablar por teléfono. Y la idea es que realmente estén atentas, ¿sí? Ángel, disculpa, te interrumpo un segundo. Sí, 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 sí. Chicos, recuerden lo que dice Ángel, cámaras encendidas, por favor, y las cámaras encendidas tienen que apuntarlas a ustedes, digamos. Las cámaras encendidas y tapadas es lo mismo que apagadas, así que cámaras encendidas se les tiene que ver. Otra cosa, chicos, controlen siempre su nombre de usuario, tiene que decir apellido y nombre. A varias personas les estoy insistiendo y les estoy insistiendo que corrijan apellido y nombre. Controlen, tengo personas con un solo nombre y otra persona en este momento que dice usuario. Tiene que decir su apellido y nombre. Tienen que irse a participantes, tanto en el teléfono como en la computadora, se van a participantes, se buscan en la lista, se van, si están en la compu, al botón de más y a renombrar. Si están en el teléfono, en la lista de participantes, tocan su nombre y le dan a renombrar. Y ahí ponen apellido y nombre, por favor. Gracias. Esta es una mañana especial para quedarse en la cama, ¿verdad? Esta es una de esas mañanas en las que uno no se quiere levantar, pero bueno, hay que levantarse y hay que hacer las cosas, hay que estudiar, hay que desarrollar las actividades. Insisto, les comento, no es un capricho que queramos que tengan las cámaras prendidas. Necesitamos que tengan las cámaras prendidas porque de esa manera tenemos cierta garantía de que están atentos y necesitamos que estén atentos. Necesitamos que estén atentos porque necesitamos que aprendan. Y necesitamos que aprendan porque queremos que aprueben. Es decir, todo es una serie de hechos concatenados. ¿Sí? Me tuve que levantar a bañarme, un frío. Ay, sí, 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 sí. Yo también tengo la costumbre de bañarme ni bien me levanto. Y a veces hace frío. Hace frío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A veces hace frío. Imagínense cuando estén de guardia, imagínense cuando estén de guardia en el hospital, ¿sí? Y tengan que levantarse una noche o madrugada de julio con 3 grados bajo cero a atender a sus pacientes en el consultorio. Ojalá que el consultorio tenga calefacción, sobre todo por sus pacientes, no por ustedes. Así que, bueno, son cosas que hay que hacer. Son cosas que hay que hacer. Muy bien. Un pequeño comentario antes de empezar, para darle tiempo a todos a que prendan las cámaras. Si ustedes importan, claro que sí, pero primero importan los pacientes. A ver, pongamos algo en claro, ¿sí? Pongamos algo en claro. Tanto la gente que está haciendo medicina como la gente que está haciendo kinesiología está estudiando una profesión que va a ser usada para ayudar a los demás. Es decir, el objetivo de ser médico o el objetivo de ser kinesiólogo es poder brindar ayuda. ¿Sí? Es poder brindar ayuda. Si ustedes tienen que atender una madrugada de frío a un paciente,
A lo mejor ustedes están abrigados o tienen un saco o lo que sea, pero tendrán que revisar a su paciente en su camilla y el consultorio debería estar calefaccionado, si no, el pobre paciente, encima que está dolorido, encima que está angustiado, encima que está mal, encima que a lo mejor viene con un montón de problemas en encima, lo vamos a revisar en el medio del frío y lo vamos a congelar, así que no, tenemos que pensar primero en el paciente, por supuesto que sí. También en nosotros, pero primero en el paciente. ¿Ah? Así que bueno, pronto vamos a empezar, muy pronto vamos a empezar, 30 segundos para empezar. Insisto, las cámaras prendidas, por favor. Les comento que sus compañeros, estoy hablando de medicina porque kinesiología ya terminó su cursado, sus compañeros de medicina de este año ya terminaron de rendir los exámenes de tramo y ahora solo les queda rendir el examen final, así que ya terminaron el esfuerzo principal, ¿sí? Imagínense cuando ustedes a esta altura del año ya hayan terminado los exámenes de tramo y solo estén esperando rendir el examen final y ya estén metidos en plena carrera. Falta poco para eso, falta un año nada más para eso. Muy bien. El examen final es un examen que engloba todos los contenidos de la materia, es un examen final, a eso se refiere. ¿No? Yo entiendo que levantarse una mañana como hoy cuesta, representa un esfuerzo, pero tenemos que entender que nuestra profesión nos exige muchas veces desarrollar muchos esfuerzos. ¿Nuestra profesión nos permite tener una vida? Me imagino la tensión que deben sentir por el final. No, en realidad, ahora sienten menos tensión porque la tensión se sintió antes por los exámenes de tramo. Una vez que llegan a esta instancia en donde el examen final es lo último que queda, ya la historia no es... yo me levanté a las 4 al Divino Botón. ¿Por qué al Divino Botón, Juan Pablo? Si te levantaste a las 4, tiene que ser por alguna razón. Muy bien, el mensaje que quiero darles... ¿Te confundiste de horario? Bueno, yo me dormí a las 4 para el desayuno de mi abuela, muy bien. Entonces no te levantaste al Divino Botón, te levantaste por algo muy bueno. Te levantaste por algo muy bueno. Bueno, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar. Hoy es mi primera clase con usted. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. En realidad hay muchos contenidos que ya hemos desarrollado. Yo te sugiero que básicamente vayas a las clases de repaso que son durante la semana. Durante la semana hay algunos Zoom que son de repaso, y que vayas mirando los contenidos en el aula que ya hemos visto antes, ¿sí? Obviamente te va a llevar un tiempo adaptarte, yo creo que vas a necesitar algunas semanas para poder adaptarte, pero con un poquito de esfuerzo te vas a poner más o menos en el mismo nivel que los demás. Así que hoy un poco de paciencia, Sofía, si es que algunas cosas básicamente no las entendés, es lógico porque hay un montón de temas que no viste todavía, pero ya las vas a ir entendiendo. Bueno, comenzamos, chicos, vamos a meterle con todo, vamos a desarrollar esto, vamos a compartir pantalla y vamos a donde nosotros habíamos quedado en la clase anterior. Nosotros estábamos hablando en la clase anterior, ya estamos activos, ya estamos en clase, a ver las caras, vamos, vamos, vamos. Disculpa, Ángel, lo último, justo Sí. antes de empezar. Le insisto de nuevo con las cámaras, chicos, antes de empezar. Cámaras encendidas de nuevo, chicos. El que no tiene cámara encendida y no tiene un problema real, digamos, vas a la espera para quien no sabe. Y le insisto, ahí justo por lo que me dijo Garay, creo que era. Ah, claro, por las dudas. Yo siempre escribo con mayúsculas, chicos, en el chat para que se diferencie entre todo el chat, para que no se pierdan. Algo que digo, la aclaración de escribir a todos justamente es por los compañeros nuevos. Le insisto, y para comentarles justamente si alguno por ahí se pierde, que cuando envíen en el chat, chicos, envíen a todos. Fíjense que cuando escriben en el chat, dice A, arriba, inmediatamente arriba donde escriben, dice A, y ahí que no diga Academia Trío, diga todos en la reunión. Si no me están mandando a mí, yo de hecho lo que mandó la compañera se lo reenvié a Ángel, si no Ángel no lee y va a pensar que Ángel le está ignorando y literalmente no está viendo lo que le están escribiendo. Así que escriban a todos, tiene que decir a todos y de hecho va a aparecer en celeste en su chat. Si le aparece con rojo y va a decir mensaje directo, no lo está leyendo. Así que envíelo a todos, por favor, si no Ángel no lo lee y ni se va a enterar que ustedes le están escribiendo, por favor. Gracias, Ángel, disculpa. No, por favor. Bueno,
Muy bien. Recapitulemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de la estructura del ADN, estamos hablando de los niveles de compresión del ADN, y estamos hablando de estructuras de nivel superior como son los cromosomas. Básicamente estamos analizando el material genético, estamos analizando el material que permite conservar información, transmitir información y usar información. Eso es lo que estamos haciendo. Si bien estábamos usando estas diapositivas, habíamos hecho unos esquemas. Si ustedes los tienen por ahí, sería muy buena idea que los tengan a mano. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para ver estos esquemas. A ver, estábamos por acá. ¿Dónde estábamos? Estábamos por aquí. Ahí estábamos. Por ahí estábamos. ¿Sí? En este punto estábamos nosotros en la clase anterior. ¿Sí? Habíamos hablado de esto. Habíamos dicho que, recuerden, esto es lo que habíamos comentado, de que las moléculas de ADN, insisto, las moléculas de ADN, ustedes deben recordar que eran 46 moléculas de ADN, ese número es un número que no pueden olvidar, 46 moléculas de ADN, se asociaban a un grupo de proteínas llamadas histonas, se asociaban, repito, a un grupo de proteínas llamadas histonas, estas de acá, estas de acá, y a otro grupo de proteínas que de hecho se llaman proteínas no histónicas, para formar un sistema que le permita al ADN caber dentro de un espacio tan pequeño como es el núcleo. Este sistema es un sistema de compresión. Y la semana pasada vimos cómo las histonas formaban pequeños cilindros, ustedes pueden ver ahí en la imagen de lo que habíamos dibujado, una serie de pequeños cilindros sobre los cuales el ADN giraba y al hacerlo se enrollaba dando 2 vueltas alrededor de este cilindro, que era básicamente lo que ahora estoy resaltando en amarillo. Ahí lo estoy resaltando, ¿no? Básicamente, para que no haya dudas, voy a resaltar toda la estructura. Ahí está. Esta estructura que nosotros habíamos revisado la semana pasada, en donde había o existía un cilindro de 8 histonas, son estas que están acá, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4, cada una de ellas es una proteína, son 8 proteínas, servía de base al ADN que se enrollaba sobre el mismo dando 2 vueltas, y la línea de color celeste o violeta que tienen ahí es la línea del ADN. Sí, bueno, lamento que no hayas estado, Bianca, pero obviamente nosotros debemos continuar, ¿sí? Por eso es que hay que tratar de no faltar a ninguna clase, y los que empiezan recién, bueno, un poquito de paciencia, ya lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Ahora, también habíamos visto cómo a lo largo de la molécula de ADN, que era una molécula muy grande, recuerden que dijimos que las moléculas de ADN son moléculas gigantescas, ¿sí? Se formaban muchas de estas estructuras, cada una de estas estructuras se llama nucleosoma. Todo esto lo explicamos en la clase anterior, esto es nada más que una revisión de lo que vimos en la clase anterior. Y estos nucleosomas se asociaban uno al lado del otro para formar una primera estructura llamada fibra de 10 nanómetros. Esa fibra de 10 nanómetros representa el nivel de compresión más sencillo que puede tener el ADN. Tengan en cuenta que en este nucleosoma aparecía una proteína más, que de hecho es esta que ahora estoy marcando con un tono más oscuro. Ahí la acabo de marcar. Esa proteína es la histona H1. Y vean cómo la histona H1 se ubica por fuera del nucleosoma. Esto es algo que revisamos, es algo que insistimos, es algo que dijimos era muy importante para manejar en la clase anterior. Ahora, muy buena tu pregunta, Sabrina, ahora la contesto. Fíjense cómo entre los nucleosomas queda un sector de ADN que se denomina ADN espaciador, que sería este de acá. Aquí le estoy poniendo una flecha más oscura. La longitud de ese ADN espaciador es variable, no siempre tiene la misma longitud, ¿sí? Esa longitud puede variar.
Es decir, no es exacta la distancia que existe entre un nucleosoma y otro, a veces puede ser un poquito más y a veces puede ser un poquito menos, pero lo importante es que la cantidad de ADN asignada a cada nucleosoma, es decir, la cantidad de ADN que va desde que el nucleosoma comienza, desde donde pongo la flecha, hasta donde pongo la otra flecha, esa cantidad de ADN que va desde un extremo al otro es de 200 pares de bases. Esto también lo hemos visto en la clase anterior. Y esta estructura es básicamente la forma más simple de compresión de la cromatina, la fibra de 10 nanómetros. Mucho insistimos en esta fibra de 10 nanómetros en la clase anterior. Pero esta fibra de 10 nanómetros puede comprimirse más. Ahora, que pueda comprimirse más no quiere decir que todo el ADN tenga niveles mayores de compresión. Este es el nivel de compresión más sencillo, el que representa simplemente el enrollamiento de la molécula de ADN, esa doble hélice que hemos estudiado tanto, sobre estos segmentos que son segmentos específicos, especiales, los nucleosomas. Ahora, si nosotros consideramos que cada nucleosoma es una pelotita, como estamos viendo acá, miren, ahí lo acabo de resaltar, ¿ven? Esas pelotitas que forman la fibra de 10 nanómetros, esto también lo habíamos visto, sí, la histona H1, como dice Nelson, es para estabilizar la estructura del nucleosoma, pueden enrollarse formando una espiral. Fíjense cómo la fibra de 10 nanómetros se está enrollando, lo resalto, formando una espiral. Ahí está. Y al hacerlo forma la fibra de 30 nanómetros. Muy bien. El segundo nivel de compresión es la fibra de 30 nanómetros. Perfecto. Ahora, esa fibra de 30 nanómetros, básicamente, a ver, para que no perdamos la idea. Imaginen a la fibra de 10 nanómetros como un collar de perlas, ¿sí? En donde cada perla es un nucleosoma. A lo mejor tienen un collar de perlas por ahí, en su casa. No necesariamente de perlas verdaderas, ojalá, pero yo no tengo un collar de perlas verdaderas para Tere, pero ojalá pudiéramos tener. Y ahora, este collar de perlas lo enrollamos formando una espiral, como la espiral del cuaderno. Ese espiral del collar de perlas, donde cada perla es un nucleosoma, sería la fibra de 30 nanómetros, y 30 porque tiene un mayor espesor, es más gruesa. Ese sería un nivel de compresión más alto. Ahora, esa fibra de 30 nanómetros, supongamos que representamos la fibra de 30 nanómetros con lo resalto, con esta barra, ¿ven? Imaginemos que la fibra de 30 nanómetros es esa barra. Básicamente la destaco, esta barra, con este color. Esta barra es la fibra de 30 nanómetros. O sea, esta barra es el espiral que tiene los nucleosomas adentro. Bueno, esa fibra de 30 nanómetros ahora se apoya sobre un eje de proteínas, y al apoyarse sobre el eje de proteínas, ahí estaría la fibra de 30 nanómetros, lo hace formando estas, por así decirlo, pequeñas arrugas. Fíjense cómo forma estas vueltas, se engancha, forma estos pequeños pliegues, ¿ven? La fibra de 30 nanómetros, insisto, se apoya sobre este eje de proteínas no histónicas, forma estos pliegues, y luego el eje de proteínas no histónicas vuelve a formar una espiral. Fíjense los siguientes niveles de compresión. Vean, ahí tienen varios de los niveles de compresión colocados todos juntos. ¿Ven? Si yo tomo un pedacito de esta última estructura, si yo tomo este pedacito, ¿ven? Esto lo vimos en la clase anterior. Este pedacito es esto. A ver, quiero que miren la imagen y me digan si la entienden. Vean cómo tenemos en primer lugar la fibra de 10 nanómetros. En la fibra de 10 nanómetros los nucleosomas están uno al lado del otro. Luego esa fibra de 10 nanómetros se enrolla formando la fibra de 30 nanómetros.
La fibra de 30 nanómetros se engancha formando estos pliegues sobre un eje no histónico, y el eje no histónico a su vez forma una espiral sobre el cual asoman lateralmente los pliegues, las asas de las fibras de 30 nanómetros. Ahora bien, estos son los distintos niveles de compresión. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que en el núcleo interfásico, lo dibujo, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, lo dibujo. Recuerden que habíamos dicho que en la célula, en el núcleo interfásico, acá, esto fue lo primero que analizamos cuando nosotros comenzamos a hablar del tema, aquí en el núcleo interfásico. Nosotros teníamos, vamos a ponerle, para que quede lindo nada más, el tono al citoplasma, 46 cromosomas que en este momento, en el núcleo interfásico, insisto una vez más, en el núcleo interfásico, nosotros dijimos que había 46 cromosomas y que cada cromosoma básicamente era una molécula de ADN. Me permito hacer una reflexión. A ver, sacamos una flechita para decir que aquí hay 46 cromosomas, en donde todavía un cromosoma es igual a una molécula de ADN. Me permito hacer una reflexión. No. Ya sería un tercer nivel de compresión, María Fernanda. Me permito, ¿qué dice acá? ¿Podría decirnos que el eje proteico no histónico tiene una estructura alfa-hélice? Sí, podríamos decir que es parecida a una estructura alfa-hélice, pero el nombre alfa-hélice se usa para otra cosa, no para este momento. Pero no está mal. Ahora bien, me permito hacer una reflexión. Nosotros estamos hablando muy fríamente del ADN, ¿sí? Piensen en esto, concéntrense en lo que digo. Nosotros estamos hablando de los niveles de compresión y estamos siendo muy fríos, pero si se miran al espejo, todos los días se miran al espejo, se habrán mirado al espejo antes de la clase para ver que por lo menos no tuvieran cara de sueño, lo que somos, nuestra estructura corporal, depende del ADN. Algunos de ustedes tendrán ojos marrones, otros tendrán ojos verdes, hay algunos más altos, algunos más bajos, cabellos castaños, cabellos oscuros, hay algunos que usan lentes, otros no, yo tengo que usar lentes porque tengo miopía. Bueno, todas estas características que nosotros más adelante vamos a llamar fenotipo, dependen del ADN, por lo menos dependen en gran medida del ADN. Por lo tanto, estamos viendo lo que nos hace ser quien somos y lo que hace que transmitamos quién somos a nuestros hijos. Cada uno de ustedes es una mezcla del material genético de sus padres. Por eso es que tenemos los ojos de la abuela, o tenemos la frente de papá, o tenemos la nariz de mamá, o tenemos, no sé, el aspecto corporal de papá, o tenemos el carácter de papá, porque cada una de estas características ha sido transmitida a través del ADN. Estamos aprendiendo cómo se transmite la vida. Hay una predisposición para eso, Constanza, pero ya en su momento lo estudiarán. Ahora bien, en estas 46 moléculas que yo encuentro en el ADN, en estas 46 moléculas que yo voy a encontrar en el ADN, tenía que contarnos por qué envejecemos. Ahora les voy a contar. ¿Quieren saber el secreto de la eterna juventud? Bueno, ahora les voy a contar. En estas 46 moléculas tenemos unidades que nos permiten transmitir información que se llaman genes. Es decir, a lo largo de una molécula de ADN, hay pequeños segmentos en esa molécula de ADN que codifican información y esos pequeños segmentos se llaman genes. Es decir, en una molécula de ADN en particular, vamos a encontrar una gran cantidad de genes. Hoy los conocemos todos, ¿sí? Hoy tenemos un mapa que nos muestra cuáles son todos los genes humanos que nosotros tenemos. Pero el problema es el siguiente. Toda la molécula de ADN contiene genes, es decir, si yo tengo una molécula de ADN en particular, ¿sí? Yo tengo 46 moléculas de ADN que están ubicadas acá, en el núcleo. Muy bien.
Si yo tomo una molécula de ADN en particular, una sola molécula de ADN, por ejemplo, tomo, no sé, una molécula, imaginen que esta línea sea la molécula de ADN. Y esta molécula de ADN se corresponde a un cromosoma. Una molécula de ADN. A lo largo de la molécula de ADN, a lo largo de esta molécula de ADN, que la podemos representar así, recuerden que esta molécula de ADN va a tener distintos niveles de compresión, porque ese ADN va a tener que estar comprimido en el núcleo, ¿sí? Vamos a ponerla un poquito más delgadita porque si no, no nos va a dar. A ver, vamos a ponerla acá. Ahí. Esta molécula de ADN, que es muy larga, que es muy grande, que es muy grande, que es muy larga, contiene pequeños segmentos llamados genes, insisto, pequeños segmentos llamados genes. Por ejemplo, acá, 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 acá. Fíjense, cada puntito representaría genes. Y estos genes son los que contienen la información genética, ¿sí? A estos los vamos a llamar genes. Ya vamos a estudiar, y esto es lo más interesante de todo, cómo son estos genes y para qué sirven estos genes. Repito, ya vamos a estudiar cómo son estos genes y para qué sirven estos genes. Pero, ¿cuál es el punto? Piensen en esto. Piensen en esto. Por favor, acá necesito toda su atención, porque si no entendemos este concepto, muchas de las cosas que vienen después no las vamos a entender. ¿Sí? Piensen en esto. Presten mucha atención. Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. Primer concepto que debe quedar muy claro. Cada una de nuestras células tiene la copia exacta que tienen las demás. Es decir, los 46 cromosomas de cada una de mis células se repiten en cada célula. Son iguales. Son exactamente iguales. Por lo tanto, cada una de mis células tiene la misma información genética que tienen las demás. Si yo tomara una célula hepática de mi cuerpo y comparara la información genética o los genes o los cromosomas de esa célula hepática con los genes, cromosomas o información genética de una célula de la mucosa intestinal o de una célula del hueso o de una célula de la retina, todas tienen exactamente la misma información genética. ¿Esto está claro? Muy bien. Ahora, en las moléculas de ADN, no todo el espacio está ocupado por genes. Es más, si nos ponemos a pensar, les voy a contar algo que es sorprendente. Les voy a contar algo que es sorprendente. Solamente más o menos un 25 a un 30% de la molécula de ADN tiene genes. El resto no. El resto es ADN que no tiene genes. Kiara, no te me duermas. No te me vayas a dormir, Kiara. Vamos, despertate. Café, mate, vamos. Fíjense lo que acabo de decirles. Solo el 25 al 30% de cada molécula tiene información genética. ¿Y el resto para qué está entonces? Bueno, ya veremos para qué está. Pero dos conceptos clave tienen que haberles llegado. Primero, los genes codifican la información genética, nos hacen ser quienes somos. Segundo, en cada molécula de ADN hay 46. Algunos sectores tienen información genética y otros no. Los genes tienen, trato de escribirlo chiquitito y me sale mal, los genes tienen información genética. Los otros segmentos, como este por acá, no tienen información genética. ¿Se entiende o no? Los otros segmentos tienen un papel estructural, ya vamos a ver. Ahora, piensen esto. Todas las células tienen la misma información genética. Una vez más, todas las células tienen la misma información genética. Una vez más, todas las células tienen la misma información genética. ¿Esto quedó claro? ¿En mi cuerpo o en el cuerpo de cada uno de ustedes? ¿Sí o no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Díganme por el chat. Pero miren esto.
Miren esto. Esto que les voy a dibujar ahora, esto que les voy a dibujar ahora, es una célula de la retina. Esta es una célula de la retina. Miren la forma que tiene. Esto que voy a dibujar ahora es una célula del páncreas. Esto que voy a dibujar ahora es una célula del hígado. No me bosteces, Martín. Ya te explico eso, Matías. Esto que voy a dibujar ahora es una célula del hueso. Esto que voy a dibujar ahora es una neurona. Entonces, ¿todas tienen la misma información genética? Sí. ¿Esta y esta tienen la misma información genética? Sí. ¿Esta y esta tienen la misma información genética? Sí. ¿Esta y esta tienen la misma información genética? Sí. ¿Esta y esta tienen la misma información genética? Sí. ¿Esta y esta tienen la misma información genética? Sí. Vamos a ponerle el color para que representen que eso es la información genética. Entonces, si todos tienen la misma información genética, si todas las células tienen la misma información genética, díganme ustedes por qué son tan distintas. Muy bien, Abel. ¿Por qué son tan diferentes? Son tan diferentes porque si ustedes imaginan que la información genética es una biblioteca, presten atención a lo que voy a decir, si ustedes imaginan que la información genética es una biblioteca, cada célula usa la parte de la información que necesita y la otra parte no la usa. A ver si entendimos lo que acabo de decir. Imagínense que la célula tiene una gran biblioteca. Bien. La célula de la retina usa la información que le permite ser célula de la retina y el resto no la usa. ¿Esto está claro? La célula hepática hace lo mismo. Es decir, la información, fíjense lo impresionante de la información genética. Vean lo impresionante de la información genética. Claro, cada una tiene una forma distinta por la función que cumple. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo de eso. En eso es innegable. Pero ¿cómo puede tener una forma distinta si tiene la misma información que otra que es tan diferente? Ese es el punto. El punto es que cada una usa una parte de la información y la otra no la usa. ¿A qué concepto quiero llegar? A que hay grandes porciones de la información genética que las células no usan y otros segmentos que sí. Conclusión. Entonces, en una molécula de ADN, yo voy a tener sectores que no tienen información, sectores que sí tienen información y se usan, y sectores que sí tienen información y no se usan. ¿Cómo la célula sabe qué información utilizar? Ah, ya llegaremos a eso. Pero quiero saber si lo entienden. Es decir, fíjense, eso quiere decir que en un cromosoma o en una molécula de ADN yo tengo, miren, sectores que no tienen información genética, sectores que sí tienen y que se usa,
y sectores que sí tienen, pero que no se usan. Quiero saber si entienden esto. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes recuerdan cuáles son los niveles de compresión? El nivel de compresión más simple, ¿cuál era? 10 nanómetros, ¿verdad? El nivel de compresión más simple era 10 nanómetros. Luego venía 30, luego esa fibra de 30 se formaba asas sobre el eje histónico, luego el eje histónico formaba espirales. Bien, miren esto. Cada molécula de ADN durante la interfase, aparece con distintos niveles de compresión. Supongamos que esta es una molécula de ADN durante la interfase que tiene distintos niveles de compresión. Miren. Las zonas más gruesas representan niveles de compresión mayor. Imagínense que esta es una molécula de ADN con distintos niveles de compresión. ¿Ven? Las zonas. ¿Se ubican en lo que digo, no? Esta es una molécula de ADN en forma de cromatina. Y ustedes pueden notar que hay distintos niveles de compresión. Presten atención al concepto central del tema, Chiara, despertate. Miren acá. Las formas que tienen información genética pueden estar siendo usadas o no. Las formas que tienen información genética y que está siendo usada, por ejemplo, este sector o este sector. ¿Ven? Son formas que, como tienen ADN con información genética que está siendo usada, aparecen, miren esto que voy a poner, me salió medio torcida la línea, pero bueno, no importa. Vamos a hacer bien. Aparecen como fibra de 10 nanómetros. Es decir, estos sectores que tienen información que se está usando, repito, estos sectores que tienen información que sí se está usando, aparecen como fibra de 10 nanómetros. Y a esto nosotros lo llamamos, miren cómo lo llamamos, cromatina laxa o eucromatina. Es decir, aquellos sectores que en el núcleo, correspondiendo estos sectores a moléculas de ADN, se encuentran como fibras de 10 nanómetros, es decir, con el nivel de compresión más sencillo, son los sectores que la célula está usando y que, claro, tienen información genética. Exacto, Sabrina. Ahora, aquellos sectores, presten atención. Quiero saber si esto que acabo de decir lo entienden. Repito, quiero saber si esto que acabo de decir, lo entienden. Una vez más lo repito. Aquellos sectores que sí tienen información genética y que de hecho está siendo usada, son sectores que aparecen en un nivel de compresión de 10 nanómetros. Nosotros estudiamos dos conceptos. Concéntrense en lo que estoy diciendo, chicos. Si ustedes no tienen que escribir nada, no tienen que copiar nada, no tienen que hacer ningún dibujo, tienen que concentrarse en lo que digo. Los sectores de la molécula de ADN que tienen información genética que sí se está usando, aparecen en la interfase como fibra de 10 nanómetros. A eso llamamos cromatina laxa o eucromatina. Bien, en cambio, aquellos sectores que no tienen información, o bien que tienen información pero no se está usando,
aparecen como fibra de 30 o con un nivel mayor de compresión. O sea, aquellos sectores que sí tienen información pero no se usa, ¿ven? Como este, por ejemplo. O que no tienen información, ¿ven? ¿Ven la flecha? Vamos a ponerle un color. Este que sí tiene información pero no se usa, en amarillo, ¿ven? Ahí. Y este que no tiene información, lo vamos a poner en celeste. Bueno, entonces, este sector y este sector que no tienen información, o que sí tienen información pero que no se usa, vamos a poner las flechas para que no, los colores para que no se pierdan. Sigan los colores. Los sectores que no tienen información o que sí tienen información pero no se usan, aparecen como más de 10 nanómetros, 30 o más. Y a esto se llama cromatina condensada o heterocromatina. Esta es la cromatina condensada o heterocromatina, pero tiene una diferencia. Tiene una diferencia. Esta cromatina condensada o heterocromatina puede tener material genético con información que no se usa o puede tener ADN sin información. Quiero saber si esto entienden hasta acá. Una vez más lo repito. Los sectores de ADN que tienen información genética que está siendo usada actualmente, repito, los sectores de ADN que tienen información genética que está siendo usada actualmente, en este momento, ahora, en este instante, aparecen como fibra de 10 nanómetros y a eso se llama cromatina laxa o eucromatina. En cambio, los sectores que no tienen información genética o que tienen información genética que no se está usando, aparecen como cromatina condensada o heterocromatina. Y a esta a su vez puede ser, miren acá, puede ser la heterocromatina, puede ser constitutiva, que es la que no tiene información, o sea, esta no tiene información, ¿se entiende? Le vamos a poner el tono celeste de las que no tienen información. Ahí está. O puede ser facultativa. La facultativa es aquella que tiene información pero está condensada porque no se usa. ¿Se entiende? No, esperen, no se me adelanten. Espera un poquito, Juanita, no te me adelantes. ¿Sí? Bien, ahora, cuando yo veo el núcleo interfásico, puedo ver algunos sectores de cromatina laxa que se ven muy pálidos y sectores de cromatina condensada que se ven muy oscuros. Yo sé que los sectores de cromatina laxa son aquellos sectores que tienen información genética que se está usando y por lo tanto estos sectores que tienen información genética, repito, que sí se está usando, estos sectores aparecen como fibra de 10 nanómetros. Ahora, los sectores de mayor nivel de compresión, o sea, ¿cuáles niveles de compresión? Estos niveles de compresión, ¿se entiende? Más niveles de compresión que la fibra de 10 nanómetros, 30 o los que siguen, son sectores donde hay cromatina que o no tiene información o bien tiene información y no se está usando. Y a eso yo llamamos heterocromatina o cromatina condensada. Pero, sin que podamos diferenciarlos nosotros, porque no los podemos diferenciar al microscopio, algunos de esos sectores no tienen genes y otros sí tienen genes que no están en uso. Los sectores que no tienen genes forman la heterocromatina constitutiva y los sectores que sí tienen genes forman la heterocromatina facultativa. Quiero saber si hasta acá nos entendemos.
Y acá viene un concepto muy importante también. A veces pasa, presten atención a lo que digo, tienen que prestar mucha atención a lo que estoy diciendo. A veces pasa que hoy, el día de hoy, sábado a la mañana, la célula no está usando cierta información y por lo tanto, si no está usando, la tiene como heterocromatina facultativa. Información no la está usando la célula. Pero resulta que mañana la puede usar. Y si mañana la va a usar, la va a desplegar. Esto quiere decir que la heterocromatina facultativa, presten mucha atención a lo que estoy diciendo ahora. Esto quiere decir que la heterocromatina facultativa puede desplegarse y generar eucromatina. Y al revés. La información que hoy estoy usando puede ser que mañana no la use. Esto quiere decir que la eucromatina puede comprimirse y formar heterocromatina facultativa. Esta secuencia de líneas es muy importante. Esto no es estático, esto es dinámico. A ver, conceptualmente la idea es muy sencilla. Los sectores de la molécula de ADN, presten atención porque este concepto resume todo lo que acabo de decir. Los sectores de la molécula de ADN que aparezcan como fibra de 10 nanómetros son los sectores que tienen genes que ahora estoy usando. ¿Sí? Muy bien. Pero mañana puede ser que no los necesite. Cuando la célula no necesita a los genes, comprime el ADN que los contiene y los transforma en heterocromatina facultativa. Martín, no me bosteces, te va a tragar la cámara, Martín. Bien. Ahora, ¿qué clase de información no se usa pero podría usarse en el caso de la facultativa? Vamos a explicar eso, Ángel. Pasa lo contrario. La heterocromatina facultativa, que tiene información que no se usa, se puede usar mañana y en ese caso se transforma en cromatina laxa. Por ejemplo, supongamos que la célula hoy necesita una proteína. Para poder fabricar la proteína necesita los genes que tienen esa información. Bueno, esos genes están como cromatina laxa. Pero una vez que terminó de fabricar las proteínas que necesitaba, ya tiene todas las proteínas que necesita, ya no usa más esos genes por un tiempo. Entonces los transforma en heterocromatina facultativa. O al revés, vamos a suponer que hay una proteína que yo no estoy necesitando, hace mucho que no la necesito por H o por B, y mañana la voy a necesitar porque justo mañana fue necesario tener esa proteína, o va a ser necesario tener esa proteína. Entonces despliego los genes que estaban condensados para fabricar esa proteína y los transformo en cromatina laxa. O sea, la cromatina laxa y la heterocromatina facultativa están en equilibrio. Quiero saber si entienden esto. La que siempre está condensada, la que siempre va a estar condensada durante la interfase, va a ser la constitutiva, porque esa no tiene información genética. No, la compresión, presten atención, nuevamente, mírenme, dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de hacer lo que están haciendo, repito, estoy viendo que están escribiendo, no tienen que escribir. Ya van a sacarle fotos a los esquemas, tienen que atenderme a mí. Bien. Yo necesito su máxima atención acá. Molécula de ADN, vamos a ser esquemáticos. Molécula de ADN. Algunos sectores tienen genes, sí tienen información los genes, y otros no. ¿Está? Muy bien. Esto es independientemente de los nucleosomas. Toda la molécula de ADN tiene nucleosomas. Toda la molécula de ADN es el collar de perlas. Está completamente formada por nucleosomas. Entre los nucleosomas está el ADN espaciador, pero el ADN espaciador es solo el pequeño ADN que conecta un nucleosoma con el otro. Bien. A lo largo de esa gran molécula, los sectores que tienen genes son los que tienen información.
Los sectores que no tienen genes pueden ser muy largos y no tienen información. Bueno, los sectores que no tienen información, o sea, que no tienen genes, siempre van a estar como heterocromatina constitutiva. ¿Se comprende? O sea, la mayor parte de la molécula en la interfase va a estar como heterocromatina constitutiva, que tiene altos niveles de compresión. En cambio, los sectores que sí tienen genes, si esos genes se están usando hoy, van a estar como cromatina laxa y el ADN en ese lugar va a estar como fibra de 10 nanómetros. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que yo puedo tener acceso al ADN, en la fibra de 10 nanómetros. En cambio, los sectores que sí tienen genes, pero esos genes no se están usando hoy, van a comprimirse para ganar espacio y van a estar como heterocromatina facultativa. ¿Qué pasa si la célula usa mal la información genética? Aparecen enfermedades, Moreira. Ya veremos eso, ya lo vamos a estudiar. Quiero saber si esto lo han entendido. ¿Qué dice acá? O sea que en un invernadero, no entiendo lo del invernadero, Luciano, y cuando el cuerpo la necesita pasa de heterocromatina a eucromatina. Sí, cuando el cuerpo lo necesita, cuando la célula lo necesita, pasa de eucromatina a heterocromatina facultativa, o de heterocromatina facultativa a eucromatina. Entonces, ¿la heterocromatina facultativa está inactiva? Sí. No entiendo por qué. Ah, queda en un invernadero, sí. Por decir que queda como inactiva, sí. En ese sentido, sí. Muy bien. Si ustedes quieren, sáquenle una foto a esto. A esto de ahí. Sáquenle una foto ahí. Sí, como no. Claro, Ezequiel, sáquenle una foto a eso. Y sáquenle una foto a esto. Ya le explico, Matías. El ADN tiene sectores comunes en cada célula que puedan activarse o para todas las células son diferentes. Ya te explico, Rindel. Muy bien. Entonces, presten atención. Vamos a ubicarnos en un concepto interesante. Pero necesito otra vez toda su atención. Si ustedes no prestan atención, si ustedes no me focalizan, esto se va a perder. A ver. Yo tengo 46 cromosomas porque soy humano. Cada uno de ustedes tiene 46 cromosomas porque ustedes también son humanos. Pertenecemos a la misma especie. Mi gato tiene un número distinto de cromosomas. Mi tortuga tiene un número distinto de cromosomas. Mi perro tiene un número distinto de cromosomas. Muy bien. Mis 46 cromosomas tienen información genética. Ahora, todas mis células tienen la misma información genética. Quiero saber si eso lo entendieron. ¿Sí? Sigan la idea. ¿Entendimos hasta ahí? Bien. Ahora, tomemos uno cualquiera de ustedes. Tomemos cualquiera de ustedes. Por ejemplo, hay un chico ahí que se llama Juan, no importa cuál. Juan también es humano y también tiene en sus células 46 cromosomas. Ahora, cuidado. Ángel, acá está Ángel, tiene en sus células 46 cromosomas. Acá está Juan, tiene en sus células 46 cromosomas. Los 46 cromosomas de Ángel tienen información para las mismas cosas que los 46 cromosomas de Juan. O sea, en mis 46 cromosomas hay información para el color del pelo, para la forma de la nariz, para el color de los ojos, para el tamaño del cuerpo, para la forma de las manos. Y en los 46 cromosomas de Juan, información para el color del pelo, para el color de ojos, para la forma de la nariz, para el tamaño del cuerpo, para la forma de las manos. O sea, todos tenemos información para las mismas cosas. Pero no necesariamente la misma información. Por ejemplo, yo puedo tener ojos marrones y Juan puede tener ojos verdes.
Es decir, los dos tenemos información para el color de ojos. ¿Sí? Yo tengo marrones, Juan tiene verdes. Pero tenemos información diferente. Es información para la misma cosa, pero no es la misma información. ¿Esto se entiende? ¿Entendemos esto o no? Ahora, una parte de esa información, cuidado con lo que digo, entendemos que cada uno de nosotros tiene información en sus 46 cromosomas para las mismas cosas, pero no la misma información. Y entendemos que cada uno de nosotros en sus células tiene exactamente una información repetida y cada célula usa lo que necesita y lo que no, no lo usa. ¿Entendemos esto o no? O sea, ¿se dan cuenta? Pónganse a pensar en un detalle nada más. ¿Ustedes se imaginan o se dan cuenta de la gran cantidad de información que cabe en estos 46 cromosomas? ¿Ustedes son conscientes de la inmensa cantidad de información? Muy bien, ahora presten atención. Parte de la información que tenemos, y este es un concepto que necesito que agarren, porque me están preguntando por los trasplantes. Parte de la información codifica unas moléculas que se llaman antígenos. Nosotros tenemos algunas moléculas que se llaman antígenos. Y estos antígenos son muy especiales. Son moléculas muy particulares, son moléculas muy especiales. ¿Por qué son moléculas especiales? Porque las células de nuestro sistema inmunológico son capaces de reconocer estas moléculas. Saben que existe algo que se llama sistema inmunológico que nos defiende de las infecciones. Está de moda el sistema inmunológico con este asunto de la pandemia y del COVID. Todos tenemos una idea de que tenemos que vacunarnos para aumentar nuestras defensas, para reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Qué significa esto? Mi cuerpo, como usa... No, las barreras primarias y secundarias son otra cosa. Yo estoy hablando de los antígenos. Los antígenos son un grupo de moléculas que la célula inmunológica o las células del sistema inmunológico reconocen. Presten atención a esto. Mis antígenos son únicos. Son distintos a los antígenos de Jerónimo, distintos a los antígenos de Alondra, a los de Martín, a los de Chiara, a los de María, a los de Estefanía, a los de Valeria, a los de Victoria, a los de Pedro, a los de Juan. Cada uno de nosotros tiene un sistema de antígenos diferentes. ¿Se entiende? Es como un número de documento. Entonces, mi sistema inmunológico, presten atención a esto porque acá viene una idea, yo quiero seguir adelante y quiero que esta idea la entiendan. Mi sistema inmunológico reconoce solo mis antígenos, sabe cuáles son los míos. Conclusión. Si a mi cuerpo entra una célula que tiene antígenos distintos, ¿se entiende lo que digo? Por ejemplo, una bacteria, un virus, ¿qué hace mi sistema inmunológico? ¿Qué hace mi sistema inmunológico? Díganme ustedes. Que reconoce que esa célula tiene, lo mata, lo destruye, lo asesina sin piedad. ¿Vieron los asesinos terriblemente malos de las películas? Así era el sistema inmunológico. ¿Ah? Lo mata, entra una célula con un antígeno extraño y el sistema inmunológico lo destruye, lo mata, lo patea, lo liquida, lo revienta, lo hace desaparecer. No queda nada, ¿se entiende? No es que lo castiga, mata. Es distinto por la distinta información genética, claro. Por eso podemos defendernos de las infecciones. Por eso podemos matar a las bacterias que nos infectan. No me sigas bostezando, Martín, porque te va a la sala de espera. Y ahí hay muchos antígenos extraños, en la sala de espera. Bien. ¿Qué pasa cuando me hacen un trasplante? ¿Qué pasa cuando me hacen un trasplante? ¿Las células del riñón que me trasplantan tienen los mismos antígenos que yo tengo? ¿Sí o no? No. Entonces, mi sistema inmunológico lo que va a tratar de hacer es destruir las células del trasplante. ¿Esto se entiende? Por eso, cuando se hace un trasplante, se busca un donante compatible. ¿Oyeron hablar eso alguna vez? ¿Donante compatible?
¿Quién sería un donante compatible? Alguien que tenga antígenos parecidos. Por ejemplo, un familiar. Pero aún siendo parecidos los antígenos, no son lo mismo. Entonces, mi sistema inmunológico igual los va a atacar, con menos fuerza, porque son parecidos, pero igual los va a atacar. Entonces, cuando le hacemos un trasplante a un paciente, tenemos que darle medicación para que el sistema inmunológico se aplaque. ¿Sí? Entonces, cuando le hacemos un trasplante, por ejemplo, un trasplante de riñón a un paciente, tenemos que darle a ese paciente medicación para que su sistema inmunológico trabaje a media máquina y no rechace, no mate a las células del trasplante. Tenemos que inmunosuprimirlo. Y lo tenemos que mantener inmunosuprimido toda la vida. ¿Se entiende o no? Lo mismo pasa con cualquier tejido. Lo mismo pasa con cualquier órgano. ¿Está? Ahora bien, esto fue simplemente para responder una pregunta que me hicieron. Yo lo que quiero saber es si han entendido estos conceptos de eucromatina, heterocromatina y de heterocromatina facultativa y constitutiva. Muy bien. Ahora recuerden que estos cromosomas que en la interfase, volvemos a la imagen original, recuerden este esquema que hicimos ya en la clase pasada, acá. Por acá está, acá está. ¿Se acuerdan de este esquema? ¿Se acuerdan de este esquema o no? Esto que acabo de explicarles, miren, que hay sectores de cromatina más condensada. Miren, les pongo los sectores de cromatina más condensada ahí, ¿ven? ¿Ven que hay sectores que tienen cromatina más condensada? Y sectores de cromatina más laxa, ¿ven? Es lo que ocurre en la interfase. Pero ustedes recordarán que yo les dije hace 2 clases que estos sectores, ¿sí? Estos cromosomas se duplicaban. Estos cromosomas se duplicaban. Y luego, en la mitosis, adquirían su máximo nivel de condensación y adquirían esta forma. Esta forma. Acá la estoy resaltando, estoy poniendo un fondo amarillo. Y esta era la forma en la que aparecían los cromosomas en la metafase duplicados y en su máximo nivel de condensación. ¿Se acuerdan que esto lo hemos estudiado? Muy bien. Nosotros estudiamos los cromosomas de esta manera. Entonces, cuidado. Una cosa, acá necesito otra vez su máximo nivel de condensación. Miren lo que acabo de decir, su máximo nivel de condensación. Miren lo que dije. Necesito su máximo nivel de condensación, dije. Imagínense que estoy metido en el tema. Acá necesito su máximo nivel de concentración. ¿Sí? Comprímanse, muchachos, vamos. Acá necesito el máximo nivel de concentración. En la interfase, los cromosomas no están duplicados y aparecen como cromatina laxa o cromatina condensada, dependiendo de los sectores que tengan o no información genética. En cambio, luego de que los cromosomas se duplican en la fase S, y que llegamos a la mitosis con cromosomas duplicados, ya no están como cromatina laxa o condensada, sino que están totalmente condensados, y aparece esta forma del cromosoma, ¿ven? Que es la que nosotros estudiamos que aparecía en la metafase, donde cada molécula de ADN tenía su máximo nivel de condensación, cada molécula de ADN se llamaba cromátide y estaban unidas entre sí. Quiero saber si esto lo entienden. Muy bien. Muy bien. Ahora, quiero que se tomen 10 segundos para reflexionar en esto
Si alguien quiere sacar una foto de esta imagen porque no la tiene, lo puede hacer. Ahí la tienen. Esta es una de las imágenes que vimos en la clase anterior. En esta imagen, 10 segundos para reflexionar en esto. Beltrán, no me bosteces, Beltrán. Beltrán, café, mate, despertate. Vamos. 10 segundos para reflexionar en esto. Miren. Miren. En la interfase, su cabeza se va a la interfase, antes de la división celular, interfase, 46 cromosomas, un cromosoma, una molécula, los cromosomas están como heterocromatina o como eucromatina, dependiendo de que tengan o no tengan información. En la fase S se descondensan completamente para duplicarse. Los niveles de compresión tienen el objeto de ganar espacio. Cuanto más se comprime, más espacio se gana. Ahora, cuando llegamos a la mitosis y tenemos cromosomas duplicados, cada cromosoma tiene 2 moléculas, para poder separar esas moléculas entre las células hijas, que fue lo que dijimos hace 2 clases, cada molécula se comprime al máximo para adquirir la forma del cromosoma metafásico. ¿Cuál es la forma del cromosoma metafásico? Esta forma. A ver si puedo. A ver si se pone rebelde esto. Ahí está. Esta es la forma del cromosoma metafásico. Esa. ¿Está? Muy bien. Ahora, habíamos visto también, esto lo estudiamos en la clase anterior, si ustedes quieren sáquenle una foto, esto lo vemos en la clase anterior, al que le falta sáquenle una foto, hablamos de valor N, valor C. Entonces, en la mitosis el diámetro de la fibra ya no cambia, se mantiene en 30 nanómetros. No, en la mitosis se comprime mucho más, llega al máximo nivel de compresión y más. Esto es lo que vimos en relación a la cromatina, los niveles de condensación. Aquí vemos cómo los niveles de condensación, ven, ahí lo pueden sacar una foto completa, los niveles de condensación son diferentes. ¿Qué dice acá? Entonces 46 cromosomas tendrían 46 moléculas dobles. Exacto, Estefanía. Sí, ya les voy a decir por qué envejecemos. ¿Cuántos nanómetros es el máximo? No importa eso, Escalante. Y acá vemos lo que acabo de ver, mostrarles. Muy bien. Se llama cromosoma metafásico. Se llama cromosoma metafásico. Y esto me lleva a los cromosomas que nosotros tenemos que estudiar. Y ustedes me están insistiendo en que les cuente una de las razones por las cuales envejecemos. Hacemos un paréntesis. Hacemos un paréntesis. Y les cuento una de las razones por las que envejecemos. ¿Sí? Y luego seguimos hablando de los cromosomas. Repito. A ver. Miren esto. Yo les dije que la molécula de ADN, se duplica, ¿ven? Durante la mitosis. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Pero hay un problema. Siempre hay un problema. Presten atención a lo que les voy a decir. Hago un instante de silencio para aumentar la ansiedad. Bien. Durante el desarrollo embrionario, cuando somos embriones y fetos, cuando estamos en la panza de mamá,
cuando estamos desarrollando nuestro cuerpo en la panza de mamá, cada molécula de ADN se duplica de manera perfecta. Es decir, cada molécula de ADN se duplica perfectamente. Pero después del nacimiento, algunos genes se inactivan. Presten atención a lo que voy a decir, ¿eh? Después del nacimiento, algunos genes se inactivan. Esto inactiva algunas enzimas. Y miren lo que pasa después del nacimiento. Martín, concéntrate. Miren lo que pasa después del nacimiento. Después del nacimiento, cada vez que una molécula se duplica, de ADN se duplica, después del nacimiento, cada vez que una molécula de ADN se duplica, un pedacito del extremo de cada lado se pierde. ¿Qué quiere decir? Que la molécula duplicada no es exactamente igual a la molécula original, sino que ha perdido un pedacito de cada extremo. Los extremos se llaman telómeros. Y no tienen información genética. ¿Sí? Pero claro, la célula se duplicó, originó 2 células hijas, pero el problema es que después de que nacemos, cada molécula de ADN cuando se duplica, pierde un pedacito de material, pierde un pedacito de ADN en el extremo, en los telómeros. ¿Qué significa? Cuando las células de mi piel se duplican, las células nuevas perdieron un pedacito de ADN en cada extremo. Eso quiere decir que en las sucesivas divisiones, muy bien Sabrina, en las sucesivas divisiones, las moléculas se van acortando cada vez más. ¿Esto se entiende o no? Muy bien, por el que investigó Juanita lo de la telomerasa. Hasta que llega un momento, después de muchas divisiones, que la célula dice, no, hay demasiado ADN perdido, ya no me puedo dividir más porque ya tengo daño en el ADN. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nos volvemos viejitos, ¿qué pasa? Nuestras células comienzan a dejar de dividirse y entonces no podemos reemplazar a las células envejecidas. ¿Por qué ahora ustedes jóvenes tienen una piel perfecta, que ustedes la miran y es genial, la tocan y está todo bien, todo perfecto, y si miran a un viejito, su piel está arrugada, está más seca, está más quebradiza, más delgada, porque las células de ese viejito no pueden dividirse tanto como las suyas y por lo tanto no pueden reemplazar a las células que se han dañado. Conclusión, en la medida que envejecemos, nuestras células dejan de dividirse y eso es uno de los factores que determinan que básicamente terminemos envejeciendo y muriendo. Si no poseen información genética, las partes que se pierdan, ¿por qué afectan tanto? Porque aunque no posean información genética, la célula tiene un mecanismo para detectar cuando hay ADN dañado. Y cuando detecta que hay mucho daño en el ADN, deja de dividirse. Y a nadie se le ocurrió crear una forma para revertir eso. Por supuesto que a todo el mundo quiere crear una forma para revertir eso, pero nadie puede hasta ahora. Hay una enzima que está activa, fíjense, hay una enzima que está activa en el feto, en el embrión, que se llama telomerasa, que es la responsable de que las moléculas de ADN se dupliquen en forma perfecta. Pero en el adulto esa enzima está inactiva. O sea, en el feto estaría como eucromatina y en el adulto estaría como heterocromatina facultativa. ¿Se entiende? Esta es una de las razones por las cuales envejecemos. ¿Qué pasa con los que se inyectan ácido hialurónico para las arrugas? No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, eso es un mecanismo estético nada más. Y si por alguna razón no se pierde ese pedacito cada vez que se divide la célula, ¿qué pasaría? Nunca envejeceríamos y tal vez moriríamos a los 400 o 500 años, supongo. Ese es uno de los mecanismos que nos hacen envejecer. ¿Se entiende? No es el único, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay otro mecanismo que tiene que ver con que en la medida que nuestras células desarrollan el metabolismo, nosotros desarrollamos el metabolismo celular,
¿sí? En la medida que nosotros desarrollamos metabolismo celular, nuestras reacciones químicas originan algunas sustancias que son tóxicas, como desechos de ese metabolismo celular. Y esas sustancias tóxicas también van dañando el ADN. Tenemos mecanismos que, digamos, eliminan esas sustancias tóxicas, pero en la medida que envejecemos, se van acumulando cada vez más algunas de estas sustancias que se llaman oxidantes, que terminan también dañando el ADN. O sea, son varios factores los que se suman para hacernos envejecer. Las células madre son células que tienen, no es que se consumen células madre, sino que se usan células madre, pero no me voy a meter en el tema porque necesitaría un rato largo para explicarlo y ya no tengo tiempo. Vamos ahora a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a la diapositiva que teníamos, que era esta. En esta diapositiva estaban los distintos niveles de compresión, ¿ven? Fíjense cómo, miren acá. Y bueno, pero ¿el apunte de esto está en el campus? Sí. Fíjense. El primer nivel de compresión, fíjense por favor. Un segundo, por favor. Un instante. El primer nivel de compresión es la fibra de 10 nanómetros. ¿Ven? Esto varía por animal, o sea, las células dejan de querer dividirse mucho antes en las personas. Claro, esto varía de acuerdo a la especie de Valentina, pero todas las especies tienen el mismo mecanismo. Pero varía de acuerdo a la especie. Bien, el primer nivel de condensación es la fibra de 10 nanómetros. El segundo nivel es la fibra de 30 nanómetros. Y el tercer nivel son las otras dos que vimos, que era la fibra sobre el eje no histónico y el eje no histónico enrollado. Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es el cromosoma en la metafase. El cuarto nivel es el cromosoma en la metafase. ¿Tá? Primer nivel, fibra de 10. Segundo nivel, fibra de 30. Tercer nivel, la fibra de 30 que se enrolla sobre el eje no histónico. Y el cuarto nivel, el cromosoma metafásico. ¿Se entiende? ¿Entendemos esto o no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El cuarto nivel, el cromosoma metafásico. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora, aquí tenemos lo que hemos hablado acerca de la cromatina laxa y la cromatina condensada. Muy bien, Sabrina. Esto es una fotografía, miren esto es una fotografía de un núcleo. Esto que ven acá es el límite del núcleo. Acá, no, esperen. Esto que ven acá, esto, escucha. Esto es el límite del núcleo, ¿ven? Ese es el límite del núcleo. Y ven que en el núcleo hay zona. ¿Qué no entendés, Ludmila? Mira, mira. La línea que marco acá son los límites del núcleo. La envoltura nuclear. Mirá, vamos a ampliar un poco esto. Miren. Lo amplío ahí. Si ven acá, si miran acá, acá miren. Ahí. ¿Ven esa zona? Esa zona es la envoltura nuclear. Esa línea es la envoltura nuclear. Ahora, lo que quiero que me digan es si entienden que dentro del núcleo hay zonas más oscuras y más claras. Bien. Las zonas más oscuras son las zonas donde los cromosomas, que están todos mezclados, aparecen como heterocromatina. Toda esta zona, ¿ven?
es la zona de la heterocromatina. ¿Se dan cuenta? En cambio, las zonas más claras son las zonas de eucromatina. Quiero saber si identifican en la foto la heterocromatina y la eucromatina. Claro. Noten que hay una pelotita. ¿Ven que hay una pelotita acá? ¿Ven que es una pelotita que se diferencia del resto? Esa pelotita se llama nucleolo. Esa pelotita se llama nucleolo. Y ya vamos a ver más adelante para qué sirve. No, todavía no les voy a contar cómo está compuesto el nucleolo, porque para eso necesito más tiempo que ahora no tengo. Pero por lo menos sepan que existe. Fíjense, esta no. Miren, aquí tenemos cromosomas, ¿ven? Sí, también es heterocromatina, exactamente, Camila. Aquí tenemos cromosomas. Y un detalle interesante, a ver si lo puedo marcar. Esperen, a ver, ahí está. Miren, estos son cromosomas, ¿ven? Estos son cromosomas. Cada cromosoma tiene, estos son cromosomas metafásicos. Estos son cromosomas metafásicos, ¿sí? Y cada cromosoma metafásico, miren por favor, presten atención a lo que les voy a marcar, tiene una, ¿ven? Una, ¿lo ven ahí? Dos moléculas, esta es la segunda molécula. Quiero saber si entienden dónde están las moléculas. Ahora, los cromosomas se clasifican en base a dos criterios. Préstenme mucha atención, ya terminamos enseguida. Nos quedan 5 minutos de clase, la clase se voló, ¿sí? No sé qué pasa, pero siempre me parece rápida la clase con ustedes, no sé por qué. Siempre vuela. A ver, siempre como que me quedo con las ganas. Los cromosomas se clasifican en base a dos criterios. Una vez más, Talía, no me bosteces, Talía. Abrigate bien, Talía, y no me bosteces. Los cromosomas se clasifican en base a dos criterios. ¡Dos criterios! Uno es el tamaño. O sea, miren qué difícil. Hay cromosomas grandes, medianos y pequeños. Miren qué difícil. Miren qué difícil. Hay cromosomas grandes, medianos y pequeños. Y otro es de acuerdo a la posición del punto en el que se unen las dos moléculas hermanas. El punto en el que se unen las dos moléculas hermanas, este sector, se llama centrómero. Centrómero. El punto en el que se unen, sí, es cierto, deberíamos tener un poco más de hora de clase, ya la vamos a ampliar. El punto en el que se unen las dos moléculas hermanas se llama centrómero. Centrómero. A ver, escríbanme en el chat, ¿cómo se llama? Con C, centrómero. Vamos. No me dan bola. Ahí está. Muy bien. Y miren acá. El centrómero es el punto de unión de ambas cromátides. Una vez más lo digo, el centrómero es el punto de unión de ambas cromátides. El centrómero también define, miren esto, que cada cromátide, miren esto por favor, presten mucha atención, quede dividida en dos segmentos. El centrómero también define que cada cromátide quede dividida en dos segmentos que se llaman brazos. Se llaman brazos. ¿Se entiende? Se llaman brazos. Bien. De acuerdo a la posición del centrómero, y acá presten mucha atención, independientemente de que los cromosomas pueden ser grandes, medianos o pequeños, repito, independientemente de que los cromosomas pueden ser grandes, medianos o pequeños, repito, independientemente de que los cromosomas pueden ser grandes, medianos o pequeños, los cromosomas que tienen el centrómero en el medio y que por lo tanto tienen dos brazos más o menos iguales, se llaman metacéntricos. Los cromosomas que tienen el centrómero
que no está en el medio y tienen un brazo más corto que el otro, se llaman submetacéntricos. Los cromosomas que tienen el centrómero en un extremo se llaman acrocéntricos. Vean que estos tres tipos de cromosomas, los metacéntricos, los submetacéntricos y los acrocéntricos, una vez más, necesito que se concentren, por favor. Vamos a concentrarnos, por favor. Los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, miren las figuras. Cuando yo digo metacéntrico, miren el metacéntrico. Cuando yo digo submetacéntrico, miren el submetacéntrico. Cuando yo digo acrocéntrico, miren el acrocéntrico. Tienen las cromátides divididas en brazos. No influye en la función esto. El brazo corto, el más chiquito, se va a llamar brazo tatán. A ver, quedé colgado. Un segundo. Denme un segundo, por favor. Voy a tener que... Denme un instante. Un segundo. Ahora sí. Otra vez. A ver ahora. Ahora sí. Bien. Miren acá. Un segundo, por favor. Sí. Algo no está funcionando bien. Ahí está. A ver ahora. Vean cómo la posición del centrómero marca una diferencia entre los tres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Muy bien. El brazo más chiquito se llama P y el brazo más largo se llama Q. P y Q. ¿Está? Entonces, a ver. En los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, repito, en estos tres tipos de cromosomas, hay un brazo corto y uno largo, aunque en los cromosomas metacéntricos el brazo corto y el largo tienen casi la misma longitud. Pero en el último tipo de cromosoma, en los cromosomas telocéntricos, repito, un segundo nomás, de vuelta estoy con algún problema, tengo que dejar de compartir, discúlpenme, a ver ahí, otra vez, a ver acá, ahora sí. En el último, el centrómero está en la punta. ¿Ven? Miren dónde está. El centrómero está en la punta. ¿Sí? Y en este último, en donde el centrómero está en la punta, no hay brazo corto y brazo largo. Estos cromosomas se llaman telocéntricos. Denme un segundo, soluciono el problema que tengo, ya estoy con ustedes. Bueno, ya estoy de vuelta. El centrómero puede estar en cualquiera de los dos extremos, pero siempre se lo pone hacia arriba. Entonces, tenemos 4 tipos de cromosomas. Metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Quiero saber si esto se entiende. ¿Sí o no? Vamos. Muy bien. Nuestra especie, los seres humanos, no tiene cromosomas telocéntricos. O sea, nuestra especie tiene cromosomas grandes, medianos y pequeños, pero no tiene cromosomas telocéntricos. Tiene solo metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Quiero saber si esto se entiende. Muy bien. ¿Dónde estarían los cinetocoros en la imagen? Juanita, muy bien. Acá.
Ahí, pará. A ver si te los puedo marcar. Acá y acá. ¿El telocéntrico está relacionado con la telofase? No, nada que ver. Muy bien. Ahora, cuando nosotros queremos estudiar cómo son los cromosomas de una persona, lo que hacemos es tomar una célula en división, sacar los cromosomas y mirarlos a todos los cromosomas en una fotografía. ¿Tiene alguna razón de ser el que los cromosomas tengan distinto tamaño? Depende de que las moléculas de ADN tienen distintos tamaños. Entonces, a ver, fíjense, evidentemente algo me está diciendo que tengo que terminar la clase porque estoy teniendo cada vez más problemas. Fíjense, les muestro algo. Miren esto, a ver, acá. Miren esto. Esto muestra los cromosomas de una persona. Acuérdense que eran 23 pares, ¿se acuerdan o no? Miren. Miren esto. Par 1, par 2, par 3, 4, 5, del 6 al 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Ven? 23. 23 pares de cromosomas. ¿Estamos? Esto muestra los cromosomas de una persona y se llama cariotipo humano. Y acá hay una diferencia, y aquí cierro la historia. Acá hay una diferencia entre varones y mujeres. Primero, ¿se dan cuenta que cada cromosoma tiene 2 cromátides? Yo eso lo voy a repetir en la próxima clase, Lucía. ¿Se dan cuenta que cada cromosoma tiene 2 cromátides? ¿Sí o no? Vamos, díganme, vamos, que te quiero terminar. Pero, ¿se dan cuenta que en cada par, miren, a ver si puedo mostrarles. ¿Se dan cuenta que en cada par, miren ahí, los 2 cromosomas son similares? ¿Ven el par 1? Síganme, ¿ven el par 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven que van haciéndose más chicos en la medida que avanzamos? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pero ¿y acá? En el último par vemos 2 cromosomas distintos. ¿Por qué? Porque en los hombres, en el último par, que es el par sexual, y con esto cierro la idea, en los hombres, los 2 cromosomas son diferentes. Hay uno grande y uno chico. El grande se llama X y el chico se llama Y. Esos son los cromosomas sexuales X e Y. Pero en las mujeres hay 2 cromosomas X. O sea, mientras que en el hombre hay un cromosoma X y uno Y, en las mujeres hay 2 cromosomas X. Eso marca la diferencia entre hombres y mujeres. Quiero saber si hasta acá nos entendimos. Muy bien. Tengo que terminar la clase porque ya me pasé. Dejo de compartir, les hago una pregunta. Quiero saber si hasta acá me han entendido. ¿Cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero? Ya lo voy a explicar en su momento, pero ahora obviamente imposible que con el tiempo que me queda lo pueda explicar. Bueno, escúchenme, acá hay gente de medicina y de kinesiología. Le pregunto, ¿los chicos de kinesiología revisaron sus exámenes la clase pasada? ¿Sí? ¿Quiénes son de kinesio? Contéstenme. ¿Los chicos de kinesiología revisaron sus exámenes la clase pasada? Parece que sí. Con los chicos de medicina me falta revisar algunas preguntas, pero ya no me da el tiempo, así que en algún momento revisaremos las preguntas que nos faltan. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Quiero saber si nos entendimos hasta acá. 2 mensajes. Nadie apaga sus cámaras, ¿eh? Nadie apaga la cámara.
Claro, sí, a alguno le va a costar, obviamente, porque recién entraron. El gato está durmiendo, Agustina. El gato decide cuando hace frío no darme bola y dormir. Así nomás. Escúchenme bien. Escúchenme bien, por favor, atiendan lo que les voy a decir. Probablemente a partir de la clase que viene ya el grupo de kinesiología y medicina tengan clases en el primer horario separados. ¿Está? Porque ya los temas difieren. ¿Estamos de acuerdo? Primer dato. Segundo dato. La gente de medicina, en el par 23 de la mujer que había, 2 cromosomas X. La gente de medicina ahora, en la siguiente clase, va a empezar un área nueva. Hay 4 áreas en la materia en medicina. Todavía no hemos visto todas las áreas. La gente de medicina va a empezar un área nueva. Un área que tiene que ver con la medicina aplicada en la sociedad. Un área muy interesante. Y lo va a hacer con uno de nuestros profesores que se llama, ya lo van a ver, se llama Mauro, es uno de nuestros profesores, y él va a empezar a desarrollar este tema con la gente de medicina. Es muy importante este tema que sigue, se pregunta mucho, tiene mucha aplicación en la vida médica, así que no se la pierdan, ¿sí? No se pierdan esa clase, por favor, no se pierdan esa clase. La gente de kinesiología tiene clase ahora a las 11, y a las 14, la clase de las 14 de la gente de kinesiología pasó para el lunes a las 21. ¿Está? Eso ya está, ya figura en la plataforma. Quiero saber si tienen alguna pregunta, niños míos. No. No. Bueno, escúchenme. Chicos, si ustedes eligieron ser médicos o kinesiólogos, eligieron una vida espectacular. Si ustedes eligieron ser médicos o kinesiólogos, los lunes tengo francés a esa hora. Ludmila, igual vamos a repasar el tema, no te preocupes que lo vamos a repasar. Lo vamos a repasar. Va a haber clases de repaso de ese tema, así que no te vas a perder el contenido. ¿Conmigo siguen teniendo clases? Claro que sí. Ahora escúchenme. ¿Cuándo vamos a aprender más sobre el sistema inmune? Nuestra crack del sistema inmune es Tere. La tipa que sabe sistema inmune, si hay alguien que sabe sistema inmune, es Tere. No hay nadie que sepa más, así que lo verán con ella. ¿Está? Lo verán con ella, y ahí se van a divertir. Ya pronto van a tener con ella. Bueno, lo que les quería decir era lo siguiente. Si ustedes eligieron ser kinesiólogos médicos, eligieron una vida fantástica. Es muy satisfactorio ser médico, es muy satisfactorio ser kinesiólogo. No hay nada mejor en la vida que ayudar a la gente y ver cómo la gente mejora. ¿Se entiende lo que digo? Bien, pero para llegar a eso hace falta esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo implica, los viernes a lo mejor no puedo quedarme con mis amigos porque el sábado tengo clase en la academia, tengo que estar el sábado a la mañana preparándome para las clases, tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que estudiar mucho. En la medida que los días pasen y que nosotros vayamos adelantando y que ustedes terminen el colegio, cada vez van a tener que estudiar más. Va a haber días en los que va a haber muchas horas de clase, va a haber días en los que va a haber muchas horas de estudio y días en los que no tanto, pero el esfuerzo es necesario. Sin embargo, y acá viene el concepto que yo quiero que les quede en el cerebro. Cuando yo hago una tarea que no tiene sentido, eso se llama castigo. Pero cuando yo hago un esfuerzo y una tarea que sí tiene sentido, eso se llama vida. O sea, si yo tengo que acarrear piedras, pero sin sentido, eso es un castigo. Pero si yo tengo que acarrear piedras para hacer mi casa, eso se llama vida. Ustedes van a acarrear piedras para hacer su casa, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? El esfuerzo que van a hacer tiene sentido. El problema es que si no hacen ese esfuerzo, no van a hacer su casa. O sea, comprendan esto. En la medida que el tiempo pase, yo les adelanto algo, ¿eh? Cuando estemos en enero o en febrero, me van a odiar. ¿Por qué me van a odiar? Porque les voy a poner tanta presión para que estudien, vamos a tener tantas horas de clase que en un momento van a decir, lo quiero liquidar a este tipo. ¿Sí? Pero ese esfuerzo tiene por objeto que sean médicos o kinesiólogos. Después de odiarme un tiempo, me van a volver a querer. Yo soy médico.
Ya vamos a volver a ver, ya vamos a terminar lo que nos faltó del examen, Sofía. Yo soy cirujano, pero no cardiólogo, soy cirujano general. No, vamos a ver, capaz que en febrero ya hacemos clases presenciales, cuidado. ¿Sigue ejerciendo? No, no sigo ejerciendo porque no tengo tiempo para ejercer porque estoy dedicado a pleno a la academia. O sea, no me da el tiempo. Si el día tuviera 50 horas, capaz que sí. ¿Está? Muy bien. Entonces, ustedes van a acarrear piedras, pero para hacer su casa, chicos. Y yo prefiero que me odien, pero que entren y sean médicos y kinesiólogos, a que me quieran mucho y no sean nunca médicos ni kinesiólogos. ¿Se entiende? ¿Cómo sería si tenemos clases presenciales? Y cuando tengan clases presenciales tendrán que venir a la academia. La academia es un edificio grande, tiene 2 pisos, abajo tiene un salón con capacidad para 100 personas, arriba tiene otro con capacidad para 140 personas, abajo hay otro salón con capacidad para 60. Ya van a conocer la academia. La estamos refaccionando para que sea más cómoda. Veremos, todavía falta para las clases presenciales, Peloso, no te preocupes. No te preocupes por eso. Muy bien, niños, acá terminamos. ¿Alguna pregunta final? Medicina. No extraño operar, claro que extraño, pero esto me gusta más. Medicina sigue en el mismo link, kinesiología cambia de link, ahora sí pueden apagar sus cámaras, un gusto dar clase con ustedes y nos vemos muy pronto.